Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con más de un video del curso de física fundamental. Entonces en este caso nosotros vamos a ver lo que es cantidad de movimiento e impulso lineal. Entonces, eh, la cantidad de movimiento, que resulta ser una cantidad, una magnitud vectorial, se define por el producto entre la masa por su velocidad. Entonces, por ende, tendría la misma dirección y sentido que la velocidad, ya que esto sería un producto de un escalar por un vector. Obviamente, las unidades en esto de la masa sería el kilogramo y de la velocidad sería metro sobre segundo. Entonces, por ende, la unidad sería kilogramo por metro sobre segundo. Que si utilizamos el sistema, el análisis dimensional, esto sería masa, longitud por el tiempo a la menos 1. Ese sería el análisis dimensional. Entonces, la cantidad de movimiento se define como el producto entre la masa por la velocidad. Es un producto de un escalar por un vector. Entonces, para definir lo que es impulso, tendríamos que analizar lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, si recordamos, la fuerza vectorialmente es igual a ¿cuánto? Masa por su aceleración. Pero por definición en física, la aceleración se conoce como la variación de la velocidad con respecto a ¿qué? Al tiempo. Así se define la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si están en cursos, obviamente, de que inician en colegio, obviamente esto será la variación de la velocidad dividido para la variación de tiempo. Pero si ya están viendo este video para cursos universitarios, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Nosotros de aquí podemos despejar. Podemos mandar el dt. Entonces aquí tendría fuerza multiplicado por ¿cuánto? Por el tiempo es igual a ¿cuánto? Variación de la velocidad o diferencial de la velocidad. Con esto, para lograr quitar, recuerden que la fuerza puede ser sumatoria de fuerzas en x, y y z, podríamos ponerle de esta forma. La integral que va desde un t1 hasta un t2 de la sumatoria de todas las fuerzas, sumatoria de fuerzas en x, y o z por la variación de tiempo, y esto es igual a ¿cuánto? Si yo saco integral a ambos lados aquí, tendríamos de que esto, recuerden que no me olvido del producto de la masa, que me estoy olvidando acá, sería igual a ¿cuánto? Masa por velocidad menos masa por la velocidad inicial. En este caso, obviamente, como estoy integrando desde t1 hasta t2, esto podría ponerle la integral de 0 hasta t de la sumatoria de fuerzas en todos los ejes por la variación de tiempo. Esta magnitud de acá, donde realicé la integral de 0 a t de la sumatoria de fuerzas con respecto al tiempo, se lo conoce con el nombre de impulso lineal. Es una magnitud vectorial porque solamente sería el producto entre un vector que es el velocidad, que puede depender del tiempo o puede ser constante, por el diferencial de tiempo, y esa área nos devuelve ¿qué? El impulso. Obviamente esta parte de aquí, masa por velocidad menos masa por velocidad inicial, se lo puede definir como variación de la cantidad de movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir una nueva hojita, voy a borrar esta parte de acá. Ustedes pueden poner pausa al video si desean copiar. Variación de cantidad de movimiento, que es igual a ¿cuánto? Masa por velocidad menos masa por velocidad inicial es igual a ¿cuánto? La integral que va de 0 hasta t de la sumatoria de fuerzas con respecto al tiempo. Y esto se lo conoce como el impulso. Entonces podemos darnos cuenta que el impulso depende directamente de la sumatoria de fuerzas. Recuerde que esta sumatoria de fuerzas es la sumatoria de fuerza neta de un sistema. Entonces, esta variación de cantidad de movimiento es el área. O sea, si nosotros graficamos un gráfico, ponemos aquí un gráfico, hagámosle con esfero negro para que lo podamos ver mejor. Si yo tengo un gráfico de la fuerza neta en función del tiempo, aquí pongamos el tiempo el segundo, aquí ponemos la fuerza en newtons, obviamente sería una fuerza que depende del tiempo,
f de t, esta área bajo la curva, esa área, porque recuerden que integral es como el área bajo una curva, hasta un tiempo t, se conoce como impulso. Y esto a su vez va a ser igual a ¿cuánto? A la variación de la cantidad de movimiento. A la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta sería la ecuación fundamental que se debería usar siempre, todito esto. Pero a veces hay cursos, por ejemplo, de colegio, en donde no se tiene conocimientos de lo que son integrales. Entonces, se toma en cuenta de que esta fuerza es constante. Entonces, esta ecuación queda reducida a ¿qué? Sumatoria de fuerzas, y esto multiplicada por la variación de tiempo, es igual a ¿cuánto? A la variación de la cantidad de movimiento, y esto es igual a ¿qué? Al impulso lineal. Entonces, esto en caso de que la fuerza sea constante, de que el vector fuerza sea constante, o sea, no varíe respecto al tiempo. Y esto en el caso de que la fuerza es variable. Y se obtiene lo que es una fuerza en función de ¿qué? Del tiempo. Eso sería. Entonces, el impulso también es una magnitud vectorial que es igual al producto, o es igual al área, o es igual a la integral de la variación de tiempo de la fuerza neta con respecto al tiempo, o en el caso de que es fuerza variable. Si en el caso que es fuerza constante, es igual a ¿cuánto? A la sumatoria de fuerzas con respecto a la sumatoria de fuerzas netas que existen en el sistema de una partícula o varias partículas con respecto al tiempo. Y eso a su vez es igual a ¿cuánto? A la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, si a algún libro cogen y les ponen acá, les dice, el área bajo la curva de aquí, ¿qué nos devuelve? Nos da la variación de cantidad de movimiento. Eso de ahí sería la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, que es el producto entre la masa por la velocidad. El impulso es una magnitud vectorial, que es igual al producto de la fuerza neta multiplicada por la variación de tiempo, en este caso de que si es que la fuerza sea constante, o es igual a ¿cuánto? El área del gráfico fuerza por tiempo es el área, o la integral de la fuerza neta con respecto al tiempo. Son esas dos ecuaciones. En este caso, si es que ustedes se encuentran en la universidad, usarán esto, y está en el colegio, usarán esta de acá. Entonces, eso se define como la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos un principio que se conoce como la conservación de la cantidad de movimiento. Conservación. ¿Por qué se conserva esta cantidad de movimiento? Entonces, regularmente, bueno, esto se lo va a borrar. Se lo conserva. ¿Por qué se conserva la cantidad de movimiento? Entonces, nosotros vamos a suponer que tenemos un sistema que tiene varias partículas, no solamente una, puede tener n partículas. Masa 1, masa 2, masa 3, masa n. Y cada una de estas partículas posee una velocidad, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Entonces, estas tienden a moverse una cierta trayectoria, y obviamente cada una de estas partículas, debido a sus fuerzas internas de acción y reacción, se van a ejercer fuerzas. Diga, aquí va a haber una fuerza de 1 sobre 2, aquí va a haber la fuerza de 2 sobre 1, etc. Va a haber la fuerza de 1 sobre 3, exactamente la fuerza de 3 sobre 1, etc. Entonces aquí hay una interacción. Entonces, después de esa interacción que estas partículas han tenido, estas lograron adquirir otras características de movimiento. En este caso, ¿qué sería? Masa 1 se conserva, masa 2, masa 3 y masa n. Con eso ya se tiene 4 características. Masa 1 por velocidad 1', masa 2, aquí tiene una velocidad 2', velocidad 3', y velocidad n'. Aquí sería velocidad n inicial. Ya. ¿Qué nos dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? Conservación
de la cantidad de movimiento. ¿Qué nos dice el principio de conservación de la cantidad de movimiento? Que la cantidad de movimiento permanece constante si o solo si no actúan fuerzas netas externas y la sumatoria de fuerzas internas del sistema es igual a cero. O sea, se puede concluir si la sumatoria de fuerza neta de todo ese sistema es igual a cero, la cantidad de movimiento permanece constante. O sea, la cantidad de movimiento inicial, o sea, antes de esa interacción, es igual a la cantidad de movimiento final después de esa interacción. O sea, aquí las fuerzas netas externas es igual a cero y las fuerzas netas internas son iguales a cero. O sea, las fuerzas internas, que son de acción y reacción, es igual a cero. Y sumatoria de fuerzas externas es igual a cero y por lo tanto la sumatoria de fuerza neta de todo ese conjunto es igual a ¿cuánto? Cero. Si esto existe, sumatoria de fuerzas internas y externas es igual a cero, la cantidad de movimiento permanece constante. Entonces, una vez que esto es constante, yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces, obviamente esto quedaría de esta forma. Bueno, voy a borrar esta parte de acá para que se pueda ver cómo quedaría esta ecuación. Entonces, esto quedaría aquí. Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, ¿esto qué sería? Masa 1 por velocidad 1. Perdón, no sería prima, sino sería velocidad 1. Recuerden que es un vector. Más masa 2 por velocidad 2. Más masa 3 por velocidad 3, etc. Esto es igual a ¿cuánto? Masa 1, velocidad 1' como vector, más masa 2 por velocidad 2' como vector, más masa 3 por velocidad 3' como vector. Que esto se lo puede componer matemáticamente sumatoria desde i igual 1 hasta n partículas de masa i por velocidad i es igual a ¿cuánto? Sumatoria de masa i por velocidad i' como vector desde i igual 1 hasta n. O sea, en sí, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Recuerden que la cantidad de movimiento, esta cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento total. O sea, es la suma de todas las cantidades de movimientos de las partículas que actúan ahí. Entonces, esto sería el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Es eso. Entonces con eso ya se podría resolver una infinidad de ejercicios utilizando todas estas ecuaciones que nos permiten la resolución de ejercicios. En la próxima clase vamos a ver lo que es, en qué se aplica este principio de conservación de la cantidad de movimiento. O sea, en qué se aplica. Es algo que se conoce como choques. Entonces eso sería todo. Les deseo a todos nuestros amigos, suscriptores que se encuentren súper bien y nos vemos en el próximo video.